Muy buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes. Días todavía, son 10 para las 12. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de estar juntos, de podernos reunir, participar de sus bondades, de sus bendiciones, participar de su palabra. Yo le agradezco a Dios la instrucción que nos ha estado dando, la bendición, la guianza para nuestra vida a través de su palabra. Yo deseo que así siga siendo, que Dios siga extendiendo su gracia para con cada uno de nosotros y a través de su palabra y de su espíritu nos siga guiando, nos siga dirigiendo. Continuando con el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, vamos a nuestras Biblias, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13. El día de hoy vamos a estar estudiando el versículo número 34 y 35. Por lo cual el título de la enseñanza de esta mañana o de este día es la marca de un verdadero discípulo. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34 y verso 35. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Lo volvemos a leer? Vamos a leerlo nuevamente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar. Señor, como cantábamos ahorita al final, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. No hay nada fuera de ti. No podemos ser nada fuera de ti, Señor, ni hacer nada fuera de ti. Te necesitamos, Señor. Y aunque es un versículo que quizás muchos de nosotros hemos leído por muchos años, Señor, leído de una forma, de otra, escuchado, quizá poco entendimiento tengamos de él. Señor, si has de avergonzarnos a través de esta palabra, que sea para tu gloria, Señor, que sea para moldearnos cada vez más a tu imagen, que seamos confrontados, que seamos retados hoy, Señor, por tu palabra y por tu espíritu. No nos dejes iguales, Señor. Ayúdanos a crecer y a brillar más para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice así, nuevamente leemos verso 34 de Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Como le oraba ahorita a Dios, seguramente la mayoría de todos los que estamos aquí o de los que estamos escuchando,
Hemos leído de este pasaje, hemos leído este pasaje, hemos escuchado de este pasaje, muchas veces, quizá muchos de nosotros, por muchos años. Y nuestra oración, nuestro deseo es que Dios hoy traiga un entendimiento nuevo, un entendimiento fresco. Porque referencias a este versículo yo escuchaba inclusive mucho antes de ser cristiano, sin entender nada de la Escritura, y escuchaba de personas que mencionaban, hablaban o hacían referencia a este versículo de tenemos que amarnos unos a otros, pero muy poco entendimiento de lo que el Señor Jesús, en un momento tan sublime como el que está viviendo. Quiero pedirle a todos que estemos recordando el contexto en el que el Señor Jesús está diciendo estas palabras, está enseñando esto a sus discípulos, un momento muy sublime. Está celebrando la última reunión con sus discípulos, con sus seguidores, con sus amados, con sus ovejas, y es un momento muy íntimo. Están en un aposento donde el Señor Jesús está ahora en un momento de pastoreo hacia sus discípulos, de enseñanza profunda hacia sus discípulos, un momento muy especial, un momento muy íntimo con los suyos, donde les está dando de las últimas enseñanzas, o quizá la última enseñanza de las que Él dio cuando estuvo en esta tierra, y tiene un valor muy especial estas palabras. En ese contexto de intimidad, en ese contexto de solemnidad, porque además se está despidiendo de sus discípulos, además es un momento en el que acababa de salir el traidor, el que lo iba a traicionar, ya descubierto, ya denunciado, ya evidenciado. Él dice estas palabras: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dice en esta primera parte del versículo 34, y vamos a entrar de lleno al análisis, a escudriñar las palabras del Señor, de tal manera que el Señor nos hable, nos enseñe. Y en la primera parte del versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y bueno, en cierto sentido, el mandamiento dado por el Señor a sus discípulos no era nuevo, en cierto sentido. En otro sentido sí era nuevo, y también lo vamos a explicar. Pero ¿en qué sentido no era nuevo? Bueno, en el sentido de que desde el Antiguo Testamento ya había un registro, ya se percibía el mandamiento de amar a Dios y de amar a su prójimo. Si me acompaña por favor al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Deuteronomio 6, verso 5. Y dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 6, verso 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es solamente un versículo en el Antiguo Testamento donde se cita el primer mandamiento. Es solamente un versículo, y lo único que pretendo es darle una evidencia, una prueba de que desde el Antiguo Testamento ya había la indicación del Señor respecto de amar. Y bueno, aquí este versículo está hablando acerca del amor que debemos tener hacia Dios. El primer mandamiento: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y también está la evidencia en muchos pasajes del amor que el Señor demandaba a los hombres hacia su prójimo. Por ejemplo, Levítico, aquí mismo busque usted en el libro de Levítico, capítulo número 19, verso número 18.
Dice así, Levítico 19, verso 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos entonces en uno de varios versículos en el Antiguo Testamento la referencia de que Dios desde el principio demandaba amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así mismo lo refiere el Señor Jesús en su ministerio. Él hace referencia a todo esto, lo recuerda por ejemplo ya en Mateo 22, él hablando a la gente donde le preguntaban cuál era el mayor de los mandamientos, él hace referencia a esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y después el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en ese sentido no era un mandamiento nuevo, porque ya Dios desde el Antiguo Testamento nos demanda amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero sí era un mandamiento nuevo en el sentido de presentar una norma de amor mucho más alta, con base en el ejemplo del Señor, porque el texto dice que os améis unos a otros. Fíjese nada más las palabras y lo que implican estas palabras. Y yo espero que hoy salgamos retados, confrontados con nuestra manera de vivir o con nuestra medida de amor, con lo que nos hemos conformado. Que os améis unos a otros como yo, hablando el Señor Jesús, como yo os he amado. Y recuerde usted que este capítulo 13 comienza con unas palabras muy valiosas, muy preciosas. Como los amó desde el principio, así los amó hasta el final. Y nosotros vemos como un amor práctico del Señor Jesús mientras estuvo en esa tierra con sus discípulos, un amor muy práctico que les demostró. Inclusive aquí les acababa de dar una lección de la cual ya hemos estado mencionando, de la cual ya se nos habló y se nos enseñó. Él a sus discípulos, Él siendo el maestro, Él siendo el Señor, dice, tomó una toalla, tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies uno por uno de sus discípulos. Todo eso en ese contexto, y después terminando con estas palabras dice, yendo más allá de lo que el mandamiento decía. El mandamiento decía: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor aquí va mucho más allá y le dice: ya no como a ti mismo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Amados hermanos, hablar del amor del Señor como el ejemplo supremo de amar es hablar de algo que nosotros necesitamos entender, necesitamos aprender, necesitamos ponernos a vivir de esa manera. En ese momento los creyentes, todos aquellos discípulos que estaban ahí, enfrentaban el reto enorme de amarse unos a otros como Él los había amado. No como ellos percibían el amor, no como ellos entendían lo que es el amor, porque ese es uno de los conflictos el día de hoy. El día de hoy hay tantos conceptos, tantas filosofías respecto del amor, que nos es necesario fijarnos y centrar nuestra vista en la palabra de Dios para entender cuál es el amor de Jesús, cuál es el amor con el cual el Señor amó a los suyos, amó a sus discípulos. Porque ese es el tipo de amor que el Señor está demandando aquí. No le está diciendo: ustedes nomás ámense, no importa cómo se amen. Ustedes ámense según lo entiendan. El día de hoy vivimos uno de los tiempos más peligrosos, porque es uno de los tiempos con más relativismo moral. El día de hoy es uno de los tiempos más peligrosos, porque el día de hoy lo que se le antoje pensar, para ellos ya es una verdad y para ellos ya es un absoluto.
lo que se les antoje pensar. Y el día de hoy la gente se ofende si tú le presentas evidencias para demostrarle que su pensamiento está errado, está equivocado. Vivimos en una de las épocas más absurdas de la historia, donde tú le puedes comprobar con un sencillo libro de biología que su pensamiento, que su ideología está equivocada, y la gente se ofende y la gente se enoja con cosas tan básicas, comprobables. Y el amor, el concepto del amor es uno de esos conceptos que el día de hoy ha sufrido todos esos ataques. El progresismo, el posmodernismo, la inmoralidad, el día de hoy dicen, amor es amor y no importa con qué o con quién. Seguramente usted ha escuchado frases como esas en nuestros días, y el día de hoy están cada día más en boga y estarán más en boga. Los grupos lésbicos, gays han tomado esta frase para decir, amor es amor, entonces no importa con quién o con qué. Nosotros como cristianos, nosotros no podemos andar con cosas como esas. Nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en la palabra de Dios, que es nuestra regla de vida y nuestra regla moral. Y aquí el Señor dice, no es como pienses, no es como te imagines, no es como tú quieras. Ámense unos a otros como el ejemplo que yo les he dejado. Como el ejemplo que yo les he dejado. Si bien es cierto que aquellos discípulos de aquel momento se estaban enfrentando al reto enorme de amarse así, la realidad es que nosotros también debemos estar confrontados con ese reto enorme, porque el mandato no solamente era para ellos, el mandato es también para nosotros en estos tiempos, donde urge reformar nuestra mente, donde urge reformar nuestro conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, para que nosotros podamos vivir de esa manera. Urge entender a qué tipo de amor se refería el Señor, de qué forma Él les amó y de la cual Él estaba demandando que así se amaran unos a otros. Cuando he hablado acerca del matrimonio, cuando he hablado acerca de la relación matrimonial, hay un versículo que a mí como esposo me reta, me confronta, en momentos me avergüenza. Escrito por el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios capítulo 5 verso 25, donde él dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, eso para mí sigue siendo un enorme reto. Siempre que recuerdo ese versículo, siempre que leo ese versículo, soy confrontado. Porque el Señor Jesús, al igual que aquí, está poniendo una medida. No está dejando a la imaginación de cada marido amar a su esposa para como lo entiende, para como se imagina, para lo que le alcanza. Porque muchos maridos cínicamente dicen, pues es que yo así soy. Otros más cínicos, pues es que así me conociste, así me quisiste, así me aceptaste, pues así te aguantas. Y el mandato del Señor es, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y hablar del tema de cómo Cristo amó a la iglesia, hermanos, como esposos quedamos muy por debajo, reprobados. Esas mismas palabras, ese mismo ejemplo y ese mismo estándar que el apóstol Pablo está poniendo para los maridos, aquí lo está poniendo para todos sus discípulos. Y este es otro punto importante. Es un momento en que el Señor está solamente con sus discípulos y a sus discípulos le está poniendo esta enseñanza y este estándar. Y la razón es muy sencilla, no la vamos a hablar ahorita, más adelantito lo vamos a hablar. Pero esto es importante, es algo que el Señor está hablando a sus discípulos. En ese momento el Señor no había más judíos ahí, no había más sacerdotes, no había más fariseos, solamente estaban sus discípulos, estaban los 12, menos uno que ya se había ido,
estaban los 11 y el Señor. Solamente a ellos les estaba dando esta enseñanza: que se amen unos a otros como yo os he amado. Es importante decir y entender que amar de ese modo es imposible para nosotros seres humanos sin el poder transformador del Evangelio o del nuevo pacto. Es imposible. Ninguna persona que esté bajo la cobertura del Evangelio, del nuevo pacto, ninguna persona que no haya nacido de nuevo, ninguna persona que no esté viviendo en una fe genuina con el Señor Jesucristo, unido a Él a través de esa fe, ninguna persona que no esté con la gracia de Dios en su vida, ninguna persona puede vivir amándose unos a otros como Él nos amó. Ninguna persona. Vivir de esta manera, amarnos de esta manera, hermanos, amarnos de esta manera es imposible para el ser humano natural. Es imposible para el ser humano natural. Y esto lo digo para gloria de Dios, porque es algo que solamente Él puede hacer. Es algo que solamente Él puede lograr en nosotros. Es algo que solamente Él puede hacer. Es algo que la mente humana natural no puede entender. No podemos entender de manera natural. Nos va a causar extrañeza, se nos va a hacer algo raro, se nos va a hacer algo imposible. O solamente diremos sí con la cabeza, pero no reconociendo que es algo que Dios sí puede hacer en nosotros. Quizá diramos, ajá, sí, ajá. Y repetiremos muchas veces, solamente por repetir y por hablarlo y por decirlo, como muchas veces se hace en nuestra sociedad. Yo le decía, desde antes de ser cristiano, yo escuchaba esta frase y no la entendía, y veía que muchas de las personas de las cuales se las oía tampoco lo entendían, porque es algo muy alto, porque es algo muy sublime, porque entender ámense unos a otros como yo os he amado es un estándar, es algo que solamente la persona bajo la gracia de Dios, unida a Jesucristo a través de una genuina fe, puede hacer. Amar de este modo es imposible para la gente natural. Es necesario nacer de nuevo para poder amar de esta manera y tener el poder que Dios otorga a cada creyente para poder vivir en la sobrenaturalidad. Porque este amor es un amor sobrenatural, este no es un amor natural. ¿Y por qué me atrevo a decir que no es natural? Amados, ni siquiera podemos amarnos naturalmente. Por eso tantos conflictos en las familias. Por eso tantos conflictos la esposa con el esposo y el esposo con la esposa, porque ni siquiera sabemos amarnos naturalmente. Por eso tantos conflictos los padres con los hijos y los hijos con los padres, porque ni siquiera sabemos amarnos naturalmente. Ni siquiera el amor natural. ¿A cuántos los apartados de Cristo les hace falta inclusive el afecto natural? Si como humanos nos es difícil amarnos naturalmente, ¿cuánto más amarnos como Él ama? Amarnos como Él nos ha amado. Los cristianos, los seres humanos que hemos creído en Jesucristo y que estamos unidos a Él a través de la fe, por su gracia, solamente podemos amar como Jesús lo ordenó, solamente porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, por favor. Acompáñame a Romanos capítulo 5. Verso 5 dice, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estoy hablando de algo, o más bien la Escritura está hablando de algo sobrenatural, algo que está por encima de lo natural, sobrenatural. Como seres humanos no podemos amar de esta manera de la cual el Señor Jesús está hablando, si no es de manera sobrenatural. Sobrenatural como todo lo espiritual. La conversión es algo sobrenatural. La vida cristiana es algo sobrenatural. Y esto es algo que constantemente me es necesidad de estar repitiendo, me es necesidad de estar explicando y diciéndolo y anunciándolo. Porque el día de hoy hay muchas personas que piensan que ser cristiano es solamente cambiar de religión. Antes era católico, ahora soy cristiano, ¿no? Algunas personas piensan sobre el cristianismo que solamente es pertenecer a cierto grupo. Antes iba a aquel grupo, ahora voy a este grupo, por eso ya soy cristiano. Algunas personas piensan que leer la Biblia es ser cristiano. Y leer la Biblia no es ser cristiano. Leer la Biblia te trae conocimiento y conocimiento intelectual, pero no precisamente te hace cristiano. Ser cristiano es haber experimentado algo sobrenatural. Tampoco me malentienda, no estoy hablando de experiencias místicas. Algunas personas piensan también que ser cristiano es andar experimentando cosas raras, ¿no? Hace algunos años, por ahí de 20, 25 años, apareció el movimiento místico del avivamiento de la risa. Al día de hoy hay muchísimos grupos que siguen practicando esas cosas antibíblicas, ¿no? Por un mero desconocimiento de la palabra de Dios. Tampoco estoy hablando de cosas místicas, no me malentienda, no estoy hablando de experiencias místicas que hacen como que yo floto y como que, tampoco estoy hablando de eso. Cuando hablo de cosas sobrenaturales, hablo de algo que Dios hace en una persona, de tal manera que lo capacita. Dios capacita a esa persona a través de su gracia, a través de su poder, a través de su Espíritu Santo, para hacer cosas que naturalmente no podemos hacer, como esta que estamos hablando. Naturalmente no podemos amar como Él nos amó si no somos capacitados por Él, si no hace Él una obra sobrenatural. Y la salvación es una obra sobrenatural. Nadie puede ser perdonado, nadie puede ser lavado, nadie puede ser librado de sus pecados, nadie puede ser librado de la condenación, de la esclavitud del pecado, si no es por una obra sobrenatural de Dios a través de la fe, la cual se llama salvación. Solamente esas personas, y estamos leyendo en este versículo, son capacitadas por Dios para amar de esa manera, porque las capacita a través de un amor que naturalmente no se tiene, que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En otras palabras, las únicas personas que pueden amar como Cristo nos amó son aquellas personas que han sido perdonadas de sus pecados, han sido salvadas, han nacido de nuevo, como lo explicaba el Señor Jesucristo ya en el capítulo 3, si mal no recuerdo, a través de esa obra sobrenatural, y les es dado el Espíritu Santo que los capacita para amar de esta manera. Es una obra sobrenatural. Es una obra sobrenatural. Es algo que solamente las personas que han sido objeto del amor y de la gracia de Dios pueden vivir y pueden experimentar. Y con estas palabras también les quiero decir, hay oportunidad. Dios el día de hoy está obrando, está trabajando, está haciendo estas obras sobrenaturales porque quiere transformar la vida de las personas, quiere perdonar, quiere salvar, quiere enseñarnos, quiere capacitarnos para vivir de esta manera. En otras palabras, Dios está esperando que aquellas personas que puedan vivir de esta manera, amándose de esta manera, sean aquellas personas que el día de hoy son miembros de la iglesia. Yo les decía, es una reunión. Estas palabras las dijo el Señor Jesús de manera muy íntima y personal en una reunión donde solamente estaba con sus discípulos. ¿Por qué? Porque solamente sus discípulos
capacitados por el poder de Dios y a través del Espíritu Santo que derrama en nuestros corazones el amor, pueden vivir de esta manera. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan el día de hoy, Dios dejó estas palabras para nosotros. Él está queriendo que nosotros aprendamos a amar de esta manera. Solamente aquellos que han experimentado esto son capaces de vivir de esta manera. Y sin embargo, aún así, cuánto batallamos y cuánto luchamos para amar de esta manera, aún los que por su gracia hemos sido rescatados, hemos sido salvados, porque no le hemos dado la importancia, porque no le hemos dado el énfasis. Yo no sé cuántos nos hemos detenido a estudiar y a mirar las implicaciones de las palabras del Señor. Ámense unos a otros, ámense unos a otros, pero no a tu entendimiento, mucho menos se lo dejes a tu carácter. ¿Qué pasaría, hermanos, si este asunto de amarnos unos a otros tendría que ver con amarnos según nuestro carácter? ¿Cómo terminaríamos? Creo que todos sabemos cómo terminaríamos si nos amáramos unos a otros según nuestro carácter. Y por eso es que el Señor Jesús puso este estándar. Y Él estaba diciendo, así quiero que vivan, es posible que así vivan. Para ustedes sí es posible que así vivan, porque el Espíritu Santo derrama en sus corazones este tipo de amor. Y el ejemplo de Cristo, el ejemplo del amor de Cristo, hermanos, que seamos retados y confrontados con esto. El ejemplo del amor de Cristo es un amor sacrificial, es un amor desinteresado. Y esto es lo que determina la norma suprema que todos nosotros como creyentes debemos seguir. El amor sacrificial y desinteresado que mostró siempre el Señor Jesús a los suyos. De esa manera Él estaba diciendo, así quiero que se amen. Así quiero que se sirvan, porque recuerde usted el contexto inmediato era que Él les acababa de lavar los pies a sus discípulos y inmediatamente después les dije, así como yo he hecho, quiero que hagan entre ustedes, que se sirvan de esta manera, de un amor sacrificial, desinteresado. Quiero leerle un comentario que me pareció interesante respecto de estos versículos. Se lo leo rápidamente. Dice, el nuevo mandamiento es lo suficientemente simple para que lo memorice y aprecie a un niño pequeño. Y sí, de hecho, son los niños los que comprenden mejor las cosas espirituales. Y a eso se refería el Señor Jesús cuando dijo, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El nuevo mandamiento es tan simple y tan sencillo que lo puede memorizar y apreciar un niño pequeño. Pero es lo suficientemente profundo para que la mayoría de los cristianos maduros se avergüencen una vez tras otra de cuán poco lo entendemos y sobre todo lo practicamos. Es tan sencillo para que un niño lo entienda y lo memorice, pero es tan profundo como para que todos aquellos que tenemos tantos años conociendo de la palabra, diciendo que somos cristianos, nos avergoncemos una vez tras otra por el poco entendimiento y la poca práctica de este mandamiento, hermanos. Y ya con esto yo quiero pedirte a cada hermano, a cada hermana, que vayamos aplicando esta verdad a nuestra vida. ¿Cuánto estamos viviendo esta regla de amor suprema puesta por el Señor a cada uno de sus discípulos? ¿Cómo nos estamos relacionando con nuestros hermanos espirituales? El amor con el que nos relacionamos con nuestros hermanos espirituales se asemeja un poco a lo que dijo el Señor o a la manera en que amó el Señor. Sigo leyendo.
cuanto más reconocemos la profundidad de nuestro propio pecado, más reconocemos el amor de nuestro Salvador. Cuanto más apreciamos el amor de nuestro Salvador, más altas parecen sus normas. Cuanto más almas parecen sus normas, más reconocemos nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo innato, la profundidad de nuestro pecado. En otras palabras más sencillas y más simples, en la medida en que veamos nosotros cómo nos es difícil amar como Cristo nos amó, nos daremos cuenta de cuán egoístas y orgullosos somos. Es sencillo, ¿verdad? Es sencillo darnos cuenta cuán poco vivimos la palabra que el Señor nos dejó como cristianos. Cuán poco lo vivimos. En la medida en que nosotros vemos qué difícil nos es amar como Él nos amó, podemos darnos cuenta del tamaño de nuestro egoísmo y de nuestro orgullo. Pecados que ofenden a nuestro Señor. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer el verso 1 con énfasis en el verso 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese cómo parte el capítulo 5, cómo inicia el capítulo 5. Recuerde las palabras del Señor Jesús, el Señor Jesús dijo: ámense como yo los he amado. O sea, Él se está poniendo como ejemplo. Y aquí el apóstol Pablo cita un versículo y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuevamente se pone como ejemplo a Dios y se nos exhorta a imitarlo, a vivir imitándolo. ¿Imitándolo en qué? Verso 2: y andad en amor. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Otra vez, seguramente el apóstol Pablo hace referencia a esas palabras del Señor Jesús y dice: andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este versículo nos da luz en cuanto a qué significa o cómo es, qué implica que el Señor Jesús haya dicho: ámense como yo los he amado. Y aquí el apóstol Pablo nos ayuda a entenderlo un poco más, porque él compara la manera en que Cristo nos amó con algo muy importante que se llama entrega y sacrificio. Dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La manera en que Cristo nos amó fue entregándose por nosotros. En otras palabras, el amor de Cristo lo podemos traducir en entrega y sacrificio. Y el verso anterior dice: imitémoslo. Imitémoslo. ¿Cuánto nos cuesta, verdad, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta entregarnos y sacrificarnos por nuestros hermanos? Porque aquí está hablando de nuestros hermanos. A lo mejor no voy a poner ahorita el ejemplo del padre que se sacrifica por sus hijos, porque bueno, naturalmente no se necesita ser cristiano, no se necesita conocer la Biblia, no se necesita tener una relación con Cristo para que un padre, por lo menos que cuente con las características básicas de un ser humano, se sacrifique por sus hijos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros conocemos gente que se sacrifica por su familia sin ser cristiano, madres que se sacrifican por sus hijos sin ser cristianas, sin conocer de Dios, ¿no? O sea, naturalmente hacen eso. Pero sacrificarnos por alguien que no es de nuestra familia
Aunque digamos con nuestros labios que es nuestro hermano en Cristo, que es nuestra hermana en Cristo, ya no es tan común, ya no es tan fácil, ya no es tan sencillo. Y aquí el Señor Jesús no está hablando, no está diciendo padres sacrifíquense por sus hijos. Aquí, por lo menos en este pasaje no. Hay otros que sí lo enseñan, pero en este pasaje no está diciendo madres sacrifíquense por sus hijos. No. Está diciendo ustedes que están aquí, que son de diferentes familias, que son de diferentes lugares, que a lo mejor apenas se empiezan a conocer, o algunos se conocen ya de tiempo. Ámense entre ustedes como yo los he amado. Y a lo mejor un ejercicio rápido ahorita podría ser: piensa en tu hermano que tienes a un lado, en tu hermano que no es de sangre, que no es de carne, en tu hermano en Cristo que tienes a un lado, que tienes enfrente o que tienes atrás. ¿Estarías dispuesto a amarlo de manera sacrificial como el Señor nos está hablando aquí? ¿Estarías dispuesta a amar a tu hermana, a la que tienes enfrente, a un lado, atrás? A amarla como Cristo nos está instruyendo aquí que debemos amarnos como cristianos. Es un reto. Es un reto. Porque el amor de Cristo, lo citábamos ya hace unas semanas, el apóstol Pablo lo citó allá en primera a los Corintios, donde él citaba el significado del amor y decía: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se irrita. Una de las situaciones con las que más batallamos. No guarda rencor, no anda de resentido o amargoso, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta es la descripción del amor de Cristo, del amor con que Él nos amó y de la manera que Él espera que nos amemos. Y por eso es que el Señor Jesús dijo que en esto conocería que somos sus discípulos. Hermanos, ¿de qué otra manera podemos diferenciarnos de la gente de allá afuera? Algunos movimientos dicen que con falda larga las mujeres. Otros dicen que con barba larga los hombres. En fin, hay muchos lugares que ponen ciertas características externas para diferenciarse de que son cristianos de los que no son cristianos. Muy por encima de esas cosas, el Señor dijo algo: si se aman así, como yo los he amado, en esto conocerán todos, allá afuera, conocerán que de verdad son mis discípulos. Nos reconocerán y sabrán quién es nuestro Padre y de quién somos, hermanos, amándonos de esta manera. Y si la iglesia amara siempre así, de este modo, de verdad estoy seguro que tendríamos un impacto poderoso en todo el mundo. Un impacto poderoso en todo el mundo. Entonces, el Señor Jesús quiere que todos nosotros, sus seguidores, nos preocupemos entre sí, unos por otros, pero en niveles verdaderamente profundos, hermanos. En niveles verdaderamente profundos. Que estas palabras del Señor de ámense los unos a los otros, Dios nos ayude a que hoy cobre un nuevo sentido y un nuevo valor. Que si lo habíamos leído por mucho tiempo y entendido por mucho tiempo pensando que, bueno, sí, decirle manita a mi hermana, saludarlo, decirle Dios te bendiga, eso no tiene nada de especial. Lo que está diciendo aquí el Señor es que seamos capaces de entregarnos y de sacrificarnos por nuestros hermanos. Por nuestros hermanos. Cuando yo leo biografías, cuando yo leo literatura de los cristianos antiguos, y me refiero antiguos desde los primeros siglos del cristianismo, hermanos, es tan claro en esos textos y en esos escritos el amor que se tenían los unos por los otros.
siempre hago énfasis en el libro del mártir de las catacumbas. Ya, a lo mejor ya está, algunos ya lo saben. Cuando voy a citar un libro, cito ese. ¿Saben por qué? Porque me trae mucha enseñanza del cristianismo práctico, vivencial. Cómo se amaban y literalmente se sacrificaban, daban su vida por sus amigos y por sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Voy puntualizando. Una característica distintiva de los cristianos verdaderos y genuinos es el amor mutuo entre ellos. Válgame la redundancia y quiero especificarlo. El amor entre ellos como cristianos, porque esta enseñanza y demanda fue para nosotros como cristianos. Nuestro amor por los demás hermanos, por las hermanas, debe fluir de nuestro amor por Dios, que es el resultado del amor de Dios por nosotros. La Escritura dice, el apóstol Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De tal manera que lo que está queriendo decir el apóstol Juan es que después de que entendemos y experimentamos el amor de Dios, el resultado lógico es que nosotros aprendamos a amar como Él nos ama. Y aquí yo quiero decir algo muy importante, y esto es para todos, cristianos y no cristianos. Debemos entender algo muy importante. Para que nosotros podamos amar y verdaderamente amar en nuestras relaciones horizontales. ¿A qué me refiero con nuestras relaciones horizontales? Me refiero con mi prójimo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis primos, mis tíos, mis conocidos, mis vecinos, mis amigos, mis compañeros, mi suegra, mi suegro, todos así, relaciones horizontales. Para poder nosotros tener éxito en nuestras relaciones horizontales, debemos nosotros estar viviendo una correcta relación vertical. Y la relación vertical se da solamente con Dios, el que está arriba. Nuestra relación vertical es la fuente de todas nuestras relaciones horizontales. Si nuestra relación con Dios está mal, se lo garantizo, nuestras relaciones con nuestro prójimo va a estar mal. Si nuestra relación con nuestra esposa en nuestro matrimonio cristiano, hermanos, está fallando en algunos puntos, lo primero que debemos revisar es nuestra relación con Dios, porque esa es la realidad de por qué estamos fracasando en nuestras otras relaciones. Esa es la causa por la que estamos teniendo problemas en el matrimonio. Esa es la causa por la que estamos teniendo dificultades con nuestros hijos. Esa es la causa por qué en la familia está habiendo problemas. Lo primero que tenemos que revisar es nuestra relación vertical. ¿Cómo estamos con Dios? Si estamos fallando con Dios, no podemos esperar tener éxito en nuestro matrimonio. No podemos tener éxito en nuestra crianza de hijos. No podemos esperar tener éxito con nuestras relaciones con nuestro prójimo, con nuestras demás personas. Porque el orgullo natural que habita en el viejo hombre, que todavía habita en nosotros, se va a estar exaltando. El único que puede mantener a nuestro viejo hombre con nuestras pasiones sometidas es nuestra relación con Dios. Claramente el Señor Jesús lo dijo, lo vamos a estudiar más adelante cuando avancemos en nuestro estudio del Evangelio de Juan. Apartados de mí, nada podemos hacer. Nada podéis hacer. Apartados de mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Por aquí podrás escuchar muchas enseñanzas de motivación. Podrás escuchar y meterte al YouTube y ver muchas enseñanzas de Daniel Aviv, muchas enseñanzas de muchos motivadores, y te llenarás tu mente de decir, le voy a echar ganas. Pero si no corregimos nuestra relación con Dios, no habrá ningún avance en todo lo demás. Está preocupado por su matrimonio. Qué bueno. Yo no le voy a dar el consejo simplón de decirle, échale ganas. Ese es un consejo simplón.
mi obligación es decirle: necesitas a Dios. Busca a Dios, que es el único que te puede hacer apto para mantener un matrimonio. ¿Está preocupado por sus hijos? Qué bueno que esté preocupado por sus hijos. Tus adolescentes, tus jóvenes. Yo no te voy a dar el consejo simplón para decirte: échale ganas. Busca a Dios. Busca a Dios. Nuestras relaciones horizontales fallan porque nuestra relación vertical está dañada, o no la hay. Hay personas que no tienen ningún tipo de relación con Dios, o no la hay. Esa es la primera que hay que corregir. Hay que buscar a Dios para que esa relación con Él sea corregida. El Señor Jesús quiere que sus seguidores, todos los que nos decimos cristianos, no estemos limitados principalmente por el servicio. O sea, que nuestra relación de cristianismo, que nuestra relación espiritual sea meramente por el servicio. Porque nos vemos aquí el domingo, hermanos. Él no quiere que nuestra relación espiritual, que nuestra coinonía, que nuestra comunión esté solamente regida porque nos tenemos que ver el domingo aquí, o porque hacemos un servicio juntos, o porque hay un mandamiento de convivir y de tener compañerismo juntos, o por la familia, o porque somos mexicanos, o porque tenemos muchas cosas que nos gustan en común. No, Él quiere que esa relación principalmente sea regida por este tipo de amor: el amor de entrega, el amor sacrificial. Si ustedes han leído el libro de los Hechos, yo sé que muchos de ustedes lo han leído, ustedes se darán cuenta que cuando el Espíritu Santo descendió allá en la festividad del Pentecostés, se reunieron personas de todo el mundo, personas de todo el mundo, personas de otras naciones con intereses y antecedentes variados. Y cuando el Espíritu Santo empezó a hacer la obra en todas esas personas y la iglesia empezó a crecer, la iglesia se empezó a llenar de ese tipo de personas de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, de diferente cultura, de diferente pensamiento, de diferente carácter, de diferentes gustos. Hermanos, esa es la iglesia. La iglesia está conformada por personas salvadas por Cristo, que tienen una fe genuina en Cristo, que el Espíritu Santo derrama el amor en el corazón de cada uno de ellos, pero somos personas diferentes, con diferente cultura, con diferente formación, con diferente forma de pensar, con diferentes gustos. Y lo único que puede hacer que este tipo de personas tan variadas, tan variables, podamos convivir sin estar sacando chispas constantemente, sin estarnos peleando, sin estarnos amargando, sin estarnos disgustando, sin estarnos agarrando, porque ustedes saben, nada más usted vea cómo salen en los partidos políticos, cómo salen en las asociaciones, cómo salen en los sindicatos, que son asociaciones humanas donde este tipo de personas diferentes se conjuntan constantemente, pleitos entre ellos. La iglesia sería lo mismo si no es porque nosotros debemos ser gobernados por la palabra y por el Espíritu Santo, que debe tomar control de nosotros. Si no fuera así, los mismos pleitos que hay en los partidos políticos y en los sindicatos, los habría aquí. Porque saldría nuestro viejo hombre, nuestro orgullo, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro egocentrismo, nuestra soberbia, nuestro menosprecio a los demás, saldría, se antepondría, y esto sería un ring de lucha. Pero la iglesia es diferente. La iglesia debe ser diferente por esta razón. Lo único que nos va a mantener, hermanos, juntos como personas diferentes que somos, con diferente carácter, gustos, formas de ver, formas de pensar, lo único que nos va a mantener en una armonía, como el Salmo 133 lo dice, ¿no? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo puntualiza, en armonía. ¿Cómo es posible que personas así, tan diferentes, podamos convivir en armonía?
de esta forma que lo estamos viendo y estudiando, de esta forma en que lo enseñó el Señor Jesús, solamente de esta forma. Eso nos va a hacer que busquemos controlar nuestro carácter impulsivo, nuestro deseo de tener siempre la razón, nuestro deseo de hacer las cosas como yo digo, porque como yo digo es la mejor forma y nadie me gana en eso. Y que podamos convivir siendo tolerantes unos con otros. Tolerar y soportar la opinión del hermano, de la hermana, tomarlo en cuenta, poderlo valorar y poder llegar a un acuerdo para tomar decisiones en pro del avance del reino de los cielos. Esto es la única forma y esta es la única manera. Porque es un hecho que somos personas diferentes, con carácter diferente y con formas de pensar diferente. Y esto es una vez que estamos en Cristo, solamente estando en Cristo. Entonces el Señor Jesús aquí nos estaba dando un modelo de cómo amarnos unos a otros. Y yo quiero resumírselo en algunos puntos sencillos. El modelo en que el Señor Jesús nos amó unos a otros. Él nos amó incondicionalmente. Él nos amó incondicionalmente. Él vino, vivió, enseñó, se entregó y murió. Sabiendo que habría muchas personas que no le reconocerían como el Señor y como el Hijo de Dios. Y sin embargo lo hizo. Y sin embargo la Escritura dice que Él hace salir su sol contra justos e injustos, ¿sí o no? Él hace salir su sol contra justos e injustos. A pesar de que muchos de esos injustos son bien injustos contra el Señor. Y aún así, Él nos amó incondicionalmente. Aún estando Él en la cruz, dijo: Señor, Padre, perdona a estos. ¿Y sabe quién eran esos por los cuales estaba orando? Los que le habían golpeado, los que le habían lastimado, los que le habían herido, los que se burlaban, los que se repartieron sus vestiduras, los que le jalaban las barbas. Y a ellos intercedió por ellos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Entonces Él nos amó incondicionalmente. Él nos amó sacrificialmente, como ya lo dije. Se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Que no se nos olvide nunca, hermanos. Nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir cuando dice hasta la muerte y muerte de cruz? Está enfatizando que no cualquier muerte, sino de las peores muertes, de las más terribles muertes que existe. Literalmente fue una tortura la que el Señor Jesús vivió. Fue una tortura. No es que así lo subieron a la cruz, se murió y cerró sus ojitos y murió tranquilo. No, el Señor antes de morir padeció, sufrió, fue torturado, sufrió terriblemente. La muerte por crucifixión es una de las muertes más terribles que se le puede dar a una persona. Los soldados romanos eran expertos en torturar, y la muerte por crucifixión era una de las muertes más agónicas, más dolorosas que existían en aquel tiempo. Tenemos que reconocer y entender que Él y su amor son santos. Siempre, siempre buscaban lo mejor. Nunca hubo una doble intención, no hubo una mala intención. Siempre su intención fue la correcta, porque su amor es santo y su amor es puro. Y sobre todo, nosotros debemos aprender a amar así, con la capacidad de perdonar. Con la capacidad de perdonar. Y quiero hacer un énfasis yo en esto, porque veo que es una de las cosas que más nos cuestan como seres humanos, inclusive como iglesia. Quiero hacer un énfasis en dos maneras prácticas en que los cristianos podemos manifestarnos este tipo de amor unos a otros. No es que así sea todo, hay mucho que hablar acerca de esto, pero no me va a dar tiempo. Por lo tanto, quiero enfocarme en dos aspectos importantes que creo que nos hace mucha falta. Creo que adolecemos como iglesia de Cristo, adolecemos en eso, y quiero hablar acerca de esto. Dos maneras prácticas en que nosotros los cristianos podemos manifestarnos amor unos a otros. Primer punto, que estemos dispuestos
a pedir perdón y buscar el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. El orgullo de repente se levanta en la vida de nosotros. Somos orgullosos y nos cuesta reconocer que fallamos y nos cuesta reconocer que nos equivocamos y nos cuesta humillarnos para pedir perdón y decirle: me equivoqué, perdóname. Nos cuesta. Como hermanos, como cristianos, nos cuesta. Y estar dispuestos a pedir perdón a quienes hemos ofendido es una forma de amarnos como Cristo nos amó. Quiero decirle que no son las diferencias doctrinales las que provocan las disputas más amargas y agudas en el cuerpo de Cristo. Es la carencia de amor con que nos tratamos en nuestras diferencias. Es la ausencia de ese amor sacrificial y de entrega, ese amor que antepone a los demás respecto de mí. Aquel que mira a mi hermano como alguien más grande y más importante que yo. Es eso. Y esto lo podemos llevar desde el ámbito de la familia, si el matrimonio es cristiano, si los hermanos son cristianos, ¿no? Por ejemplo, mis hijos, la manera en que entre ellos se relacionan, se piden perdón, se piden disculpas en el matrimonio, mi esposa y yo, si somos cristianos. Quiero decirle que tanto en el matrimonio como en la iglesia, la relación interpersonal en la iglesia, la humildad para pedir perdón es fundamental. Y esto solamente viene si las personas están llenas del Espíritu de Dios y tienen presente el ejemplo de Cristo. La disposición a disculparse ante quienes han ofendido es crucial para perseverar o preservar la unidad del cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo. Allá en el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseñó que la reconciliación con el prójimo es un prerequisito a la adoración a Dios. Acompáñame, por favor. Mateo capítulo 5, verso 23. Mateo 5, verso 23. Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Quiero aclarar este punto porque a veces he notado que hay confusión. Dice el Señor Jesús que cuando traes tu ofrenda al altar, ¿qué simbología es esto? Bueno, cuando venimos a adorar, cuando venimos a presentar algún servicio, cuando venimos a arreglar el salón, cuando vamos a hacer algo, cuando vamos a tener una reunión de oración, de adoración. Cuando venimos al altar, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y estando allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Nótese que no dice, allí te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano. Porque a veces somos tan simples y a veces, discúlpenme de verdad la expresión, pero a veces somos tan hipócritas que decimos, no, ya pasó, no tengo nada, no, ni le des importancia, no hay problema. Pero en tu corazón lo traes, pero de verdad sientes, o sea, no hay problema, no más que no se me acerque porque no quiero tener nada que ver con él. Aquí dice, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Sientas o no sientas que le hiciste algo,
Sintamos o no sintamos que le hicimos algo, pero sabemos que nuestra hermana o nuestro hermano tiene algo contra nosotros, la indicación es, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presentas tu ofrenda. Es decir, que para Dios es más importante tu amor para con tu hermano, que te lleve a reconciliarte, a humillarte, a ser humilde, a reconocer que te equivocaste, a pedir perdón, que vengamos aquí a predicar, a tocar, a poner el equipo, a poner sillas, a hacer bien algo. Es más importante para el Señor tu relación con tu prójimo, con tu hermana, tu hermano en Cristo, que todo lo que le podamos hacer. Mucho más importante eso. Al punto en que vienes a adorarme, ok, déjalo allí tantito, ve y arréglate con tu hermano. Te arreglas y ahora sí ya vienes. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Qué importante es para el Señor la salud de la relación entre nosotros como cristianos. Qué importante es para el Señor que Él esté viendo que estamos aprendiendo a pedir perdón. Qué importante es para el Señor pedir perdón de corazón, no de labios para afuera, de corazón. Qué importante es para el Señor que mire que estamos dispuestos a perdonar, y ahorita lo vamos a ver también eso. ¿Por qué estos conflictos si se supone que somos cristianos? ¿Por qué estos pleitos entre nosotros? ¿Por qué estos disgustos? ¿Por qué estos desacuerdos? ¿Por qué si somos cristianos? ¿Por qué si venimos a servir al Señor de repente el domingo pueden surgir situaciones, disgustos entre hermanas, entre hermanos, momentos en que nos relacionamos como iglesia, como hermanos en algún servicio, en algún ministerio como la escuela dominical? ¿Por qué surgen todas esas cosas? Acompáñame a Santiago, capítulo 4. Yo estoy consciente que cuando a mí el Señor me llamó a servirle de esta manera, no solamente me llamó a mí, también llamó a mi esposa. De tal manera que estoy consciente que ella y yo servimos en un mismo ministerio, servicio, y que la salud de nuestra relación es muy importante para el Señor. ¿Por qué pues entonces vienen a veces situaciones, conflictos, situaciones? Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Yo quiero recordarle, ya dimos una serie completa de todo la carta de Santiago. Quien le interese está ahí en nuestro canal de YouTube, inclusive en Facebook. Santiago le está hablando a los cristianos. La carta de Santiago está dirigida a cristianos. Y Santiago le dice a los cristianos: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Guerras y pleitos entre los cristianos? Sí. Cuando dejamos de ver a Dios, cuando descuidamos nuestra relación vertical con el Señor, vienen guerras y pleitos. Y dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Respuesta concisa y clara de Santiago a la pregunta de dónde vienen los pleitos entre los cristianos: de vuestras pasiones, de nuestro corazón, de nuestro carácter. Nuestro carácter provoca pleitos, discusiones, controversias, discusiones, contiendas con nuestros hermanos, aquellos a los cuales el Señor nos mandó amarlos como el Señor nos amó a nosotros. ¿Por qué vienen esas diferencias entre hermanos, entre hermanas, entre esposos que son cristianos, entre hermanos carnales que son también hermanos en Cristo? Por nosotros mismos, por lo que hay adentro de nosotros.
nuestras pasiones, nuestros deseos. Y esto es tan peligroso porque a veces esos deseos nos llevan, discúlpenme la redundancia, nos llevan a desear algo al punto hasta de pecar y de ofender a Dios con tal de conseguirlo. Porque más adelante Santiago sigue diciendo, batalláis, lucháis. Si algún deseo o pasión dentro de nosotros nos lleva al punto de pecar, eso se llama ídolo. Traemos un ídolo en el corazón tan exaltado que estamos hasta dispuestos a pecar y ofender a Dios con tal de conseguir eso. Se llama idolatría. Es un ídolo en el corazón nuestro. El verso 2 de Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Imagínense, lo primero que hay que revisar es nuestra relación con el Señor. ¿Cómo estamos? Porque esto se sale de control cuando nosotros no estamos en el control del Señor. Estamos alejados de Él. Y la segunda forma práctica de demostrar amor es perdonando. Pedir perdón, saber pedir perdón de corazón y saber perdonar de corazón. Y saber perdonar de corazón. Yo les decía, en el matrimonio esto es básico. Perdón y saber perdonar. Pero en las relaciones personales dentro del cuerpo de Cristo también es básico, porque nos vamos a equivocar. Porque Santiago mismo dice, nosotros ofendemos muchas veces. Santiago, inspirado, dirigido por el Espíritu Santo, tenía una revelación del corazón del hombre, del corazón del ser humano. Y él decía, nosotros ofendemos muchas veces. Y eso es cierto, ofendemos muchas veces. Y como nosotros estamos en una dinámica constante, podemos ofender muchas veces. Por lo tanto, la solución y el antídoto es aprender a pedir perdón muchas veces, de manera sincera, no cínica, pero también aprender a perdonar muchas veces de manera sincera. El Señor Jesús, hablando precisamente, un discípulo muy preocupado por esto, una vez acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 3? ¿Hasta 7? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? 70 veces 7. Háganse una cuenta rapidita. Y no está diciendo multiplica 7 por 7. Lo está hablando de manera exponencial. 70 veces 7. Algunos dicen multiplica 7 por 70. ¿Cuánto das 7 por 70? 490. Algunos dicen eso, y esa es la cuenta más rápida y sencilla. Pero hay estudiosos que dicen que no se estaba refiriendo el Señor a esa cuenta simple. El Señor se estaba refiriendo a 7 por 7. 7 por 7, 49. Por 7, el resultado. Por 7, por 7, por 7, así 70 veces. Con lo cual el discípulo que preguntó dijo: ok, siempre. O sea, ¿para qué me pongo a hacer cuentas? Siempre. El Señor Jesús demanda de nosotros que aprendamos a ser perdonadores. Siempre. Y esto no va a ser difícil de ejercitarlo. Vivimos en un mundo muy injusto. Muy injusto. Donde injusticias viviremos siempre. Las injusticias se van a acabar el día en que estemos en el regazo del Señor, en las moradas que Él ha preparado, porque Él dijo: toda lágrima será enjugada. No habrá más llanto, no habrá más lloro, no habrá más tristeza. Ahí, hermanos, ahí no habrá injusticia. Pero mientras estemos aquí, 70
veces 7. Y es que a la luz del perdón divino, a la luz del perdón eterno que viene por medio de la cruz, los cristianos debemos estar prestos a perdonar las ofensas temporales cometidas contra nosotros. De hecho, el Señor Jesús fue claro y dijo: aquel que no perdone a su prójimo sus ofensas, el Padre que está en los cielos no le perdonará a él sus ofensas. Los que hemos sido perdonados, amados hermanos y hermanas, estamos obligados, constreñidos a perdonar a quienes nos han ofendido y a quienes nos ofenden. Razón muy simple y muy sencilla: nosotros cometimos acciones mucho más injustas contra un hombre mucho más santo que nosotros, y nos fueron perdonadas. Por lo tanto, nosotros tenemos ejemplo para perdonar a nuestros agresores. Ejemplo. Nosotros los cristianos podemos extender ese amor a otros en el perdón, porque el amor de Dios ha transformado nuestros corazones. La obra sobrenatural de la que le vengo hablando. La obra sobrenatural. La declaración del Señor, ya entrando a esta última parte del texto que estamos estudiando, si me acompañan, regresamos a Juan 13. Juan 13. En esta última parte, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí el Señor está revelando el efecto cuando los creyentes tienen el amor los unos con los otros. ¿Cuál es ese efecto? El mundo sabrá a quién pertenecemos, de quiénes somos. En esto conocerán que son mis discípulos. No que cantamos bien, no que manejamos una excelente doctrina, ni siquiera, que es muy importante, para nosotros es muy importante, pero ni siquiera eso. Porque hay quienes podemos tener mucha doctrina y buena doctrina y no vivirla. Y no vivirla. Y así seguimos siendo un címbalo que retiñe, un metal que resuena solamente. La iglesia podemos ser muy ortodoxos, podemos ser muy conservadores en nuestra doctrina. Podemos inclusive ser muy fervientes al momento de exponerla y de predicar el evangelio y de predicar contra el pecado. Podemos ser nosotros muy fervientes en eso. Pero no va a ser eso lo que va a persuadir a los incrédulos, a menos de que ellos vean que nosotros somos capaces de amarnos los unos a los otros como Él nos amó, como Él nos ha enseñado. Ese amor que tenga un creyente, un cristiano por los otros creyentes, va a asegurar una fe verdadera, una fe auténtica. Y es por eso que precisamente hay gente que, por ponerle solamente un ejemplo, ¿no? Hay quienes dicen: no, pues es que el don de hablar en lenguas es una evidencia de que tiene el Espíritu Santo. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice: si yo tuviera lenguas angélicas, pero no tengo amor, nada soy. Algunas personas piensan que el hablar en lenguas es un sello de ser cristiano. Yo le digo, el Señor Jesús nos está enseñando cuál es el verdadero sello que la gente va a reconocer si somos cristianos. Amarse unos a otros como Cristo nos amó solo es posible con el poder sobrenatural de Dios, como ya se los dije. Jesús nos da el mandamiento de amarnos unos a otros, y esto es algo hermoso. Todos aquellos que tenemos su Espíritu Santo estamos capacitados con su poder para poder hacerlo, para poder amar de esta manera. Hermanos, y corrimos el riesgo de que esta sea
sobre este tema una enseñanza más, porque yo inicié diciéndoles en esta mañana que muy probablemente hemos escuchado mucho acerca de este texto y de este versículo y de este mandamiento, y corremos el riesgo de que esta sea una más si nosotros no somos serios y nos ponemos delante de Dios. Yo quiero que hoy salgamos con un reto de esta reunión y de esta enseñanza, porque no podemos dejar a la simplicidad estas palabras del Señor, que para Él eran muy importantes y para sus discípulos eran muy importantes en un momento muy importante. Por lo tanto, tiene que ser igual de importante para nosotros. Tiene que ser igual de importante para nosotros, y necesitamos nosotros llevarnos un reto, ser confrontados y hacer algo respecto de esto. Y yo te quiero pedir que ahorita hagas memoria, ahorita que estamos delante del altar, y te acuerdes de tu hermano que tiene algo contra ti. Si llevas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Estamos ahorita en el altar, hermanos, porque estamos delante de Dios. Acuérdate quién tiene algo contra ti. Yo diría también, acuérdate contra quién tienes tú algo, principalmente de los hermanos, de las hermanas. Y no dejes pasar el día de hoy sin que te reconcilies. No dejes pasar el día de hoy sin que te reconcilies. Dios quiere capacitarnos para que aprendamos a vivir amando a nuestros hermanos de esta manera. No puede ser mero conocimiento en nuestra mente. No puede ser solamente un dogma de nuestra doctrina. Tenemos que aprender a vivir de esta manera. Y si ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate. Y si estás consciente en tu mente, en tu corazón, de que de verdad fallaste, lastimaste, heriste, faltaste, creo que es un buen momento para que le pidas a Dios perdón. Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos, por favor. El Señor nos ha mostrado un estándar de amor entre hermanos que muy pocas veces lo consideramos, que muy pocas veces hacemos un plan en la gracia de Dios para vivir de esa manera. Y no podemos continuar así. Y la mejor forma de iniciar con esto es arreglando la situación con aquel hermano o hermana que tiene algo contra ti o con el cual tienes algo. Si hoy reconoces delante de Dios que faltaste al amor, que lastimaste con tus palabras o con una acción a algún hermano o alguna hermana, pídele perdón a Dios. A tu esposa o a tu esposo, pídele perdón. Y si alguien se acerca contigo a pedirte perdón, recuerda que el Señor demanda de ti que perdones a los que te han ofendido, porque Él perdonó todas tus ofensas y todos tus pecados.
Habla con Dios. Pídele perdón. Y pídele la gracia para poder hablar con tu prójimo. Con quien tienes esa dificultad. Pídele la ayuda para hablar con él y que hables de tus faltas. No vayas a llegar diciéndole, mira, vengo a pedir perdón, pero acuérdate que tú también me hiciste. Habla de tus faltas y deja que Dios le hable a la otra persona acerca de las suyas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a vivir de esta manera que tú aquí le estás enseñando a tus discípulos. Nosotros también somos tus discípulos por tu gracia. Y estoy seguro que en ese momento estos hombres se sentían confrontados, retados por ti a vivir de esta manera, pero también muy animados por la promesa del Espíritu que vendría a ellos a ayudarles y a capacitarles. Señor, ayúdanos a vivir así. Tú nos enseñas a amar. Ayúdanos a vivir así. Tú nos capacitas para amar. Ayúdanos a vivir así, Señor. Yo te pido, Padre, que nos des tu gracia para poner tu palabra en práctica y por obra, Señor. Amándonos unos a otros como tú nos amaste, no como nos hemos amado hasta el día de hoy, si es que nos hemos amado, como tú nos amaste, entregándote, sacrificándote. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Danos tu gracia, danos sabiduría, danos humildad, Señor. El orgullo que constantemente se levanta dentro de nosotros, ayúdanos a dominarlo, Señor. Y que en esto conozcan que somos tus discípulos. Y que en esto conozcan que somos tus discípulos. En tu nombre, Señor, en tu nombre lo pedimos. Amén.